Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios. Para mí es un gozo estar nuevamente. Y gracias por todos los que están ahí conectados. Que el Señor les bendiga. Siempre el Señor tiene palabra de vida, palabra que edifica nuestra vida. Porque el plan y el propósito de Dios siempre es lo mejor para sus hijos. Dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, siempre el pensamiento de Dios es la bendición, es la paz, es la seguridad para aquellos que confían en Él. Por eso es importante este privilegio que tenemos de conocer al Padre Eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que hace maravilla y el que nunca cambia. Por eso es un gozo poder compartir y poder hablar de mi Dios, del Eterno, y de hablar de su palabra, que es tremenda, que la palabra permanece para siempre. Estamos compartiendo que somos ciudadanos del cielo, porque somos hijos del Eterno, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es importante seguir compartiendo la riqueza de la palabra de Dios. Estuvimos compartiendo que el pueblo de Israel es un milagro, porque tuvo el hijo de la promesa. Y hemos dicho que es justamente de la promesa y no de la naturaleza humana, porque no había ni una posibilidad humana de que Isaac pudiera nacer por el recurso humano, sino por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. De igual manera, hemos compartido también que la iglesia de Jesucristo es un milagro de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Todas aquellas personas que aceptaron a Jesús nacieron a una nueva vida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Dios por eso envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, por el cual clama Abba, Padre. Qué maravilla, qué precioso. Y vamos a ir compartiendo la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y vamos a ver una comparación del pueblo de Dios, de Israel, con la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Génesis capítulo, para que ustedes vean la riqueza de la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios. Capítulo 15, dice así la palabra de Dios. 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, jugaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta es una palabra profética de Dios. Dios estaba revelando a Abraham. Fíjense que Abraham todavía no tuvo a Isaac y ya le está revelando de los hechos que acontecerán para el pueblo, para la nación, que será esclava en tierra ajena, pero que Dios jugaría a esa nación y saldría con gran riqueza. Fíjense la importancia, la veracidad de la palabra de Dios. Y sabemos por las Escrituras que esto se ha cumplido, porque Dios es fiel. Maravilloso nuestro Dios. Fíjense que Dios, Génesis capítulo 46, del 1 al 4, la palabra de Dios. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto y yo también
te haré volver. ¡Qué maravilla! Qué importante la palabra de Dios. Qué tremendo. Sabemos que ya Israel iba a ir a una tierra lejana. Conforme a la profecía de Dios, conforme a la palabra de Dios, iba a ir a Egipto. Sabemos que José, el hijo de Jacob, fue a Egipto y Dios cumplió el sueño profético en José, que llegó a ser el gobernador de Egipto, el administrador de todos los días de Egipto, por la revelación profética de Dios. Y cuando José se da a conocer a sus hermanos, manda a buscar a sus padres para que todos vayan a Egipto. Por eso Jacob aquí consulta a Dios, ofrece sacrificio a Dios, y Dios habla a Jacob. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Cuando uno busca a Dios, adora al Señor, Dios conoce tu corazón, Dios conoce las profundidades de tu ser. Y los planes y propósitos de Dios se cumplen en las vidas de las personas. Porque así el Eterno ha determinado. Porque Dios es fiel. Por eso Dios aparece a Jacob, dice, en visiones de noche. Y le llama, Jacob, Jacob. Y él dice, heme aquí. Fíjense en el llamado de Dios, qué maravilla. Dice, no temas de ir a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Alabado sea el Señor. Dice, yo iré contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¡Qué maravilla! Santo Dios. Él tuvo la aprobación de Dios. Cuando buscó a Dios, tuvo la aprobación de Dios. Y Dios estaba profetizando, nuevamente estaba profetizando la palabra profética de Dios, que Dios iba a ser una gran nación de su pueblo allí en tierra ajena. Y dice, no temas, porque yo iré contigo a Egipto y yo también te volveré a traer. Qué tremenda. Si uno ve la historia, vemos que todo esto se ha cumplido por la fidelidad de Dios, por la palabra de Dios, porque Él es fiel. Es maravilloso el Señor. Cuando Dios está con su pueblo, con sus hijos, por eso es un privilegio de ser hijo de Dios, de ser parte del pueblo de Dios, ser la iglesia de Jesucristo. Es el milagro más extraordinario, porque tenemos todos los recursos del Eterno a nuestro alcance. Fíjense en lo que hizo, lo que Dios le... 70 personas entraron a la tierra de Egipto. 70 personas. Fíjense, 70 personas. Y Dios es una nación impresionante. Éxodo capítulo 1, verso 7 dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Fíjense la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra. La profecía de Dios. Dios mismo le estaba diciendo, yo haré de ti una gran nación. ¿Y qué estaba pasando? Estaban, fructificaron, se multiplicaron, aumentados, se fortaleció un extremo y se llenó la tierra de ellos. Qué tremendo. Qué bárbaro. Entre tanto se levantó otro en Egipto, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de ellos, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas.
Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más le oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya. Es tremendo. Fíjense qué maravilla. Cuando Dios determina algo, no hay nada que te pueda impedir. Cuando más le afligían, le atormentaban, más se multiplicaban. Porque Dios ha establecido así. Dios dijo que iba a ser una gran nación. Era palabra profética de Dios. Dios lo que dice cumple. Y se estaba cumpliendo. Tremendo, tremendo el Señor. Eso para que veamos nosotros la veracidad que tiene la palabra de Dios. Y por qué razón nosotros debemos confiar en ella. Porque Dios es fiel y se va a cumplir su palabra. Es tremendo. Inclusive mandó que a las parteras que atendían a las hebreas, si eran niños, lo mataran, y si eran niñas, lo dejaran vivir. Pero las parteras egipcias temieron a Dios. Fíjense qué tremendo, temieron a Dios. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios, Él prosperó su familia. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! Es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que su pueblo crezca. Vemos del origen de la creación. Creó al hombre y le dijo que se multiplicara. Y así también su pueblo se multiplicara. Vemos aquí la enseñanza impresionante de Dios, la veracidad de la palabra profética de Dios que se cumple, la palabra de Dios se cumple. ¿Quién va a impedir que Dios haga lo que Él quiere si Él es Dios? El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere lo hace. No hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla su palabra, porque Él es Dios. Qué bueno confiar en este Dios maravilloso. Mi confianza no está en yeso, en ídolos. Mi confianza está en el Dios vivo que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ese es mi Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vemos la iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia. Dios quiere que la iglesia crezca. Ese es el plan de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Fíjense qué tremendo. La iglesia empezó, primero los 12 discípulos, después los 70 que Jesús, los 120 que esperaron en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, según Dios le había prometido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra de Dios es que también la iglesia crezca. Dios quiere que cada uno de sus hijos crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcan sus hijos. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de nuestro Dios. Por eso Él ha dejado su palabra a nuestro alcance, para conocer su grandeza, su testimonio, sus hechos tremendos. A través de la historia de su pueblo podemos ver la veracidad de su palabra, de su grandeza, de lo que Él es Dios. Es maravilloso. Fíjense en Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20. Jesús le dijo a los discípulos: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo.
Esta es la gran comisión, esta es la voluntad de Dios. La iglesia tiene que crecer, el pueblo de Dios tiene que crecer. Que muchas personas tengan que venir al conocimiento de la verdad y ser salvos. Esta es la misión de Dios. Por eso, ir a ser discípulos, o sea, evangelizar, para que las personas conozcan a Jesús. Este es el primer paso del nuevo nacimiento, del encuentro. La persona con Jesucristo es nacer de nuevo. Pero luego dice hacer discípulos. El énfasis es hacer discípulos, que son seguidores, son los que permanecen, los que están con Jesús. Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31. Conocer la verdad. Perseverar en la palabra para ser libre. Qué importante esto. Evangelizar, discipular, o sea, enseñar, dice, todas las cosas que os he mandado, bautizándolo y enseñándole. No solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento de las Escrituras, sino enseñarle a poner en práctica, enseñarle de qué manera comenzar a vivir conforme a la palabra. Por eso el Señor Jesús dijo del hombre prudente: todo aquello que oyen la palabra y la obedecen. Ese es el hombre, el que obedece la palabra. Si uno ve hecho, fíjense la palabra maravillosa del Señor. Hechos capítulos de los apóstoles. Capítulo 2, fíjense 41 y 42. Fíjense la palabra maravillosa del Señor, la palabra de Dios. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Este fue el primer mensaje del apóstol Pedro después que recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuestra lengua, idiomas, de tal manera que todos los que estaban en Pentecostés pudieron escuchar el mensaje de Dios en su lenguaje. Porque Dios hace así, Dios es maravilloso. Dios quiere que todo el mundo conozca la verdad. Y fíjense, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. O sea que ellos, para que nosotros veamos lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos, a ser discípulos. Justamente eso es lo que ellos estaban haciendo. Todas las personas, estas 3,000 personas que recibieron la palabra, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, fueron bautizados, dice la Escritura. Pero ¿qué dice luego? Y perseveraban, fíjense, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, el partimiento del pan y las oraciones. Qué importante es, por eso, la instrucción de la palabra de Dios. Ellos estaban poniendo en práctica lo que el Señor le había dicho. Las personas que aceptan a Jesús son bautizadas, pero tienen que ser enseñadas según las Escrituras, según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Dice, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, o sea, lo que el Señor le reveló. De esta manera tenemos que crecer. La iglesia tiene que crecer espiritualmente, no nominalmente, sino espiritualmente. Puede haber que las iglesias, ahora ya no hay que todos se están reuniendo de esa manera, pero antes las multitudes, cuando pareciera que mucho más gente, personas estaban, yo no sé si todos eran realmente cristianos. Puede ser muchos convencidos y no convertidos. Por eso que es importante. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo pienso que este es el tiempo de la zaranda. Este es el tiempo de pasar por el sedazo. Todos aquellos que realmente nacieron de nuevo. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo. Y que están creciendo.
Señor, son los que perseverarán, los que estarán hasta la venida del Señor Jesús. Por eso tenemos que estar preparándonos, porque somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de paso, porque no somos de esta tierra. Por tanto, aprovechemos este tiempo. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando en este tiempo, porque el tiempo está cerca de su venida. Eso no significa que uno viva la vida de no hacer nada. No, todo lo que está a nuestro alcance, vamos a seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero estar en más sintonía con Dios, más en una intimidad con Dios, dándole la honra a Dios, alabándole en este tiempo, darle la prioridad por sobre todas las cosas al Señor en tu vida, porque eso es lo más importante. Que Él sea el Señor de verdad, el Señor de tu vida. Qué bueno. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjense qué maravilla. Vemos esta enseñanza del pueblo de Israel, cómo Dios cumplió su palabra. Y yo quiero decirte que Dios va a cumplir su palabra. La Biblia dice que Jesús viene. Jesús viene otra vez. ¿Estamos preparados para esto? Yo trato de estar preparado, de estar en sintonía con el Señor. Hay un cántico que cantamos cuando era joven. No hace mucho tiempo, pero dice: ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Te vas con Dios? ¿Estás preparado? Dice Cristo, ya viene Cristo, señales hay. Yo recuerdo que cantamos este cántico. Ya viene Cristo, señales hay. Así que a prepararse, mis amados. Vengan a Cristo, estén en sintonía con Dios, porque Cristo viene. Alabado sea Dios. Si tú no has tomado todavía esta decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, esta es la ocasión y esta es la oportunidad para que puedas aceptar a Jesús en tu vida. Yo quiero guiarte en una oración y que puedas recibir a Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera, así. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, Señor. Yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento y vengo a ti. De todo mi corazón me entrego a ti, Señor, en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, para que tú estés obrando en todo mi ser y que pueda crecer en ti, Señor, en este tiempo, porque sé que tú vienes a buscar para que estés preparado. Señor, ven a mi vida y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. En tu nombre, Jesús. Amén. También quiero orar por mis amados, hermanos. Padre, yo te ruego que bendiga a tus hijos, Señor. Yo sé que tú nos amas con amor eterno, Señor. Señor, gracias por la paciencia y la misericordia que tiene para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Yo te ruego que bendiga a tus hijos en este tiempo, Señor. Señor, que tú estés consolando su corazón, que tú le estés fortaleciendo en este tiempo, que puedan buscarte, Señor, de todo corazón, que tu Espíritu Santo esté obrando en su vida, Señor. Y te doy gracias, Padre. Yo sé que tú les bendecirás, Señor, que tú estarás con tus hijos que te aman y te buscan de verdad, y que cumplirá tu palabra en cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que tú les bendigas en este tiempo, Señor. Declaro sanidad al que está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.